La eutanasia es la acción o omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento. El concepto está asociado a la muerte en sufrimiento físico. Este se inventó para que cuando una persona ajena a la afectada tome la decisión de dejar morir a otra. Muchas veces se hace cuando se tiene una muerte cerebral o cuando está sufriendo mucho. Tipos de eutanasia. Eutanasia ritualizada. En Grecia surgió como objeto de deseo y de petición de una serie de personas que luchaban por una muerte buena y no provocada, sino asumida y esperada para cuando éste llegase por naturaleza. En la otra gran civilización, la romana, esta práctica fue múltiple por la creencia de que era mejor la muerte que una vida de sufrimiento. Con la llegada de la Edad Media y durante los principios del Renacimiento aparece el pensamiento cristiano. La eutanasia tiene otro valor, el de buen morir. Una vez surgida la medicina científica en el siglo XVIII, los médicos serán responsables de la práctica de la eutanasia, que se medicalizará siendo permisible. Marx trata el tema de su tesis doctoral, Eutanasia médica. En Alemania, con la dictadura de Hitler, se practicó la eutanasia con el fin de examinar a los numerosos discapacitados físicos y mentales con la disculpa piadosa. Se piensa en el planteamiento del programa de la eutanasia empezó en julio de 1939. En octubre de 1939, Hitler firmó una actualización secreta para proteger a los médicos. En la actualidad, durante la fase inicial de las operaciones de 1993 hasta 1941, alrededor de 70.000 personas murieron en el programa de eutanasia. En cada país hay diferentes leyes de la eutanasia, como por ejemplo, en Bélgica, aprobó su ley de eutanasia en 2002, permitiendo que los adultos en situación incurable eligieran por poner fin a su vida, siempre que los médicos certificasen que estaban experimentando un sufrimiento insoportable. Luxemburgo, su ley de eutanasia de 2009 sigue el ejemplo belga, respeta la libertad de conciencia del médico, pero afirma que no puede justificarse el fuerza de un paciente en una situación terminal a continuar viviendo con angustia y sufrimiento. En Suiza, el derecho a decidir o morir está ampliamente aceptado, pero la eutanasia está prohibida. La ley permite el suicidio asistido, en el que se facilita a los enfermos terminales consejo y las sustancias letales para morir que ingieren por su cuenta. En Estados Unidos, la eutanasia está prohibida, pero en algunos estados permiten que los médicos ayuden al suicidio asistido, bajo ciertas condiciones. En 1994 y tras un referéndum, Oregón fue el primer estado norteamericano en permitir el suicidio asistido para enfermos incurables. En 1997, la ley fue ratificada por una segunda votación. Los médicos deben acreditar que al enfermo le quedan probablemente menos de 6 meses de vida. Los afectados deben de ser mayores de edad y haber dejado constancia de su deseo de morir varias veces de forma oral y escrita. En 2006, el Tribunal Supremo rechazó un intento del gobierno federal para revocar el acta de muerte digna de Oregón. Los países principales que han legalizado la eutanasia son Holanda, Bélgica, y en Suiza se tolera la eutanasia. Los países que han prohibido la eutanasia pero que se autoriza una ayuda para morir: Italia, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Alemania y Australia, España y Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Hungría y en la República Checa, Eslovaquia, Grecia y Rumania, Bosnia, Croacia y Serbia, Polonia e Irlanda. Caso Bélgica. Santiago tenía 44 años y se había sometido a 2 cirugías para cambiar su sexo, pero estas no dieron los resultados esperados. Nathan se sentía asqueado con los cambios en su cuerpo, que lo hacían sentirse un verdadero monstruo. Por eso, bajo el argumento de un sufrimiento físico insoportable, solicitó la eutanasia. El caso de bélgico, que recibió una inyección letal el 30 de septiembre pasado, volvió a ponerse este tema en el centro del debate. La eutanasia es el método para producir la muerte sin dolor, así como para terminar con el sufrimiento. Cada quien tiene el derecho de abandonar este mundo como desea, solo que en diferentes lugares no se le llegará a aplicarla. Gracias por su atención y espero que este video sea de su agrado.